Y esta mañana, para hablar de esto que se pronostica como una guerra arancelaria, me acompaña Rodrigo Pacheco. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo Muy estás? buenos días. ¿Cómo estás, querido Enrique? Pues ayer, la noticia que empezó a mover todos los mercados y al país. Sí, sin duda, y es que pues estamos entrando en una nueva etapa, una etapa bastante compleja, porque en un conflicto, ya sea militar o en este caso comercial, hay que entender varios asuntos. Por un lado, se genera un terreno proclive al error de cálculo, es decir, la constante es que cuando comienza una guerra, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, en el verano de 2014, pues todos decían que se iba a acabar en diciembre de ese mismo año, en la Navidad, y pues ¿qué crees? Que se extendió por 3 años más. Lo mismo ocurre en escenarios como este, en donde el error de cálculo pues puede llevar a reacciones realmente muy adversas. Todavía no llegamos a esa etapa, pero sin duda ya hay consecuencias muy negativas en función del daño que se va a hacer a la industria acerera mexicana, 2,000 millones de dólares, pero también los 16,800 millones de dólares que Canadá y México en conjunto están aplicando, más lo que se genere en Europa. Ahora, parecería que Donald Trump no es un personaje necesariamente racional, sobre todo porque el otro aspecto que hay que entender de una guerra es que incluso el agresor y el agredido normalmente tienen pérdidas. A ambos lados nadie gana en una guerra y mucho menos en una guerra comercial. Y en este sentido decir que hoy Estados Unidos se está peleando con sus principales socios comerciales. El conjunto de Europa es el principal socio comercial de Estados Unidos, luego por país sería Canadá, en segundo lugar China y en tercer lugar México, y no parece que tenga salidas necesariamente viables, un personaje errático que con sus errores de cálculo pues está generando un gran daño a la economía global y que le ha generado también mucha presión interna porque los líderes republicanos están realmente extrañados con estas determinaciones que ha tomado Trump, y hoy se entiende que al interior de su equipo hay una parte mucho más pragmática, mucho más proclive a lograr un acuerdo de libre comercio en el caso del Telecan con México y Canadá. Ahí podemos identificar a su principal asesor económico Ludlow, incluso al secretario de Comercio Wilbur Ross y al secretario del Tesoro Steven Mnuchin, y por el otro lado tienes personajes un poco más ásperos e incluso con agendas relativamente destructivas, como pueden ser Peter Navarro o el propio Robert Lighthizer, que es más estratégico, y él lo conocemos por ser el negociador del Telecan con México. Entonces, bueno, pues estas características que tienen las guerras comerciales sin duda nos colocan en un escenario de mucha incertidumbre. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué tiene que hacer un país como México, un país como Canadá? Estamos en un dilema, ¿no? Por un lado, cuando tienes un personaje como Donald Trump enfrente, puedes seguir dos caminos: apaciguar o responder agresivamente. Hoy, en el contexto en el que se encuentra México, como el calendario del Telecan nos hace pensar que se va a negociar hasta 2019 la parte más intensa por los tiempos del Congreso de Estados Unidos y la renovación de liderazgos que tendremos aquí en México, pues nos lleva a un escenario en donde pues, hay pocos incentivos para tratar de apaciguar a Estados Unidos, y esto pudiera ser el comienzo de un desgajamiento de la relación bilateral que tenemos con la Unión Americana, porque no solo es el tema comercial, es el tema de cooperación en materia de seguridad y por supuesto el tema de inmigración. ¿Lo podremos entender como algo personal o como una presión hacia el Telecan, o el hecho de que haya sido también la Unión Europea, Canadá y México es una medida que Donald Trump no lo hizo sin pensar solo en una persona? Yo creo que lo hizo pensando más en el Telecan particularmente, porque como veíamos el primer ministro Justin Trudeau mencionaba, pues ya estaba todo a punto de centrarse, ha trascendido que incluso se iba a reunir el propio Trudeau con Donald Trump, e incluso podría estar el presidente Peña Nieto. Y finalmente Mike Pence impone esta condición inaceptable para cualquiera, que es vamos a tener esta cláusula del ocaso o sunset clause, que implica terminar de manera automática el Telecan. Es como si te dicen, oye, ¿quieres comprar una casa? Sí, pero cada 5 años vamos a revisar si es tuya. No, pues no, así nadie puede hacer absolutamente nada. Y en ese sentido, pensaría que la medida del acero y el aluminio tiene que ver más con el Telecan, y bueno, pues en el caso específico de Europa ya venía mucha tensión. Ahora, este es el principio, porque todavía vienen medidas adicionales, por ejemplo, lo que pueda ocurrir con la importación de vehículos, porque se ha sometido también a que el Departamento de Comercio investigue si importar vehículos o que Estados Unidos importe vehículos se convierte en un asunto de seguridad nacional. Y eso obviamente también tiene un solo objetivo, el Telecan nuevamente. Pero como es muy errático el liderazgo de Donald Trump, pues no es muy ordenado y va generando consecuencias insospechadas con los europeos e incluso con China. Tenemos las palabras de Justin Trudeau al respecto. Vamos a escucharlas en este momento. Los estadounidenses siguen siendo nuestros socios, nuestros aliados y nuestros amigos. No se trata de los estadounidenses.
Tenemos que creer que en algún momento prevalecerá el sentido común, pero no vemos ninguna señal de eso en esta acción hoy por parte de la administración de los Estados Unidos. Y esto fue lo que menciona Justin Trudeau. ¿Dónde nos pega al grueso de la población este tipo de decisiones? Pues mira, nos pega en varios asuntos. Por un lado, pues nos pone en una situación mucho más áspera con respecto a la renegociación del Telecán, cosa que ya mencionaba. Por otro, tiene la posibilidad de encarecer ciertos productos. Ayer platicamos con el subsecretario Juan Carlos Baker y decía vamos a ser muy cuidadosos porque claro, cuando México impone medidas de retribución, por ejemplo a la manzana o a los arándanos, pues eso quiere decir que el consumidor mexicano tiene menos oferta y por lo tanto se pueden encarecer los precios. Entonces, esperemos que la Secretaría de Economía sea cuidadosa en no generar temas inflacionarios, pero ahí nos afecta. ¿Dónde más nos afecta? Bueno, la industria siderúrgica mexicana genera más de 600,000 empleos directos. Entonces, si Estados Unidos compra menos acero, pues podría haber un impacto en ese escenario también. Por otro lado, también nos puede afectar, obviamente, en cuanto a los consumidores estadounidenses y la capacidad exportadora mexicana. Y, por supuesto, y en quinto lugar, lo que se va expresando en el tipo de cambio, porque toda esta incertidumbre, lo que hemos observado, es que genera un deterioro del peso frente al dólar. ¿Recomendaciones, aparte de la cautela? Recomendaciones, observar, no hay mucho que hacer, digamos, a nivel personal, simplemente pues estar muy atentos al desenvolvimiento y sobre todo, pues también entender que no hay que generar pánico en función de que esto vaya súbitamente a deteriorar el tipo de cambio, pero sin duda nos coloca en un escenario mucho más áspero y simplemente, como siempre hay que hacerlo en las finanzas personales, pues establecer presupuestos, ser relativamente cautos con el gasto. Y lo que normalmente tenemos que hacer, que ha sido un año particularmente complicado este 2018, estimado Enrique, por dos asuntos, el Telecán y por supuesto el 1 de julio, que sin duda pues entraña cierto nivel de incertidumbre que lo estamos viendo expresado, por lo menos en el tipo de cambio, obviamente en los mercados. Perfecto, y bueno, pues que este fin de semana al menos le quiten el Twitter a Donald Trump. Ojalá. Complicado. Ojalá. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.